6 de noviembre de 1912. El salón de baile Arbor en la calle 52. El aire era denso y cálido, una mezcla enfermiza de perfume barato, el penetrante olor de cerveza rancia y la premonición de muerte inminente que se pegaba a las paredes como moho. Un hombre bajito se paró en el balcón que daba a la pista de baile, observando el torbellino de juerguistas que giraban abajo. Tenía 21 años, pero sus ojos ya habían visto suficiente miseria para un siglo. Llevaba una camisa de seda tan fina que parecía papel de oblea contra su piel, y una mueca, no una sonrisa, sino una mueca dura y desafiante que podría cortar el vidrio. Saludó a la multitud con un desdén arrogante y un gesto perezoso con la mano. «Sigan y diviértanse», gritó por encima del estruendo del piano. «No voy a matar a nadie aquí esta noche, no es mi noche de trabajo». Su nombre era Owney Madden. Lo llamaban el asesino, lo llamaban el duque del West Side, y en exactamente 30 segundos la profecía de la muerte se cumpliría, aunque no para los demás. 11 hombres, el escuadrón de la muerte de una banda rival, lo rodearían en el estrecho balcón. Sacarían revólveres de sus abrigos de tweed y le dispararían a quemarropa, una ráfaga que le destrozaría el estómago, le desgarraría el pecho y le perforaría los pulmones. Por toda lógica médica y la voluntad de los hombres que lo odiaban, Owney Madden debería haber muerto justo allí, desangrándose sobre el suelo de madera. Pero no lo hizo. Recibió el plomo como si fuera un bautismo, escupió la sangre coagulada y vivió. Vivió para convertirse en el arquitecto silencioso, el cerebro frío, del bajo mundo estadounidense moderno. Sobreviviría a las nauseabundas y sofocantes barriadas de Inglaterra, a las incesantes guerras de pandillas de Hell's Kitchen, a la brutalidad petrificante de la prisión de Sing Sing y quizás lo más peligroso de todo, a la traición calculada de la incipiente mafia. Él no solo sería dueño del legendario Cotton Club, descubriría a las estrellas de cine que definirían una era y manejaría una ciudad estadounidense entera desde el sillón de un hotel como si fuera un escritorio. Esta no es simplemente una historia sobre crimen y balas. Es la crónica de un hombre que odiaba tanto el peso aplastante del trabajo honesto, la agotadora monotonía de la rectitud, que rediseñó un país entero, remodeló sus instituciones y su moral, solo para evitarlo. Fue esquivo, fue enigmático y se volvió imposible de ignorar. Fue el hombre tranquilo que sin un arma en la mano le enseñó a la joven mafia a ser empresaria. Esta es la historia jamás contada del fantasma inglés de ojos azules que gobernó Nueva York. Para empezar a entender la violencia de Owney Madden, primero hay que descifrar el silencio gris y opresivo de sus orígenes. No nació bajo el resplandor de neón y la fanfarria de Broadway. Nació en la asfixiante niebla gris de Leeds, Inglaterra, el 18 de diciembre de 1891. Sus padres, Francis y Mary Madden, eran inmigrantes irlandeses que habían logrado huir de la devastación de la gran hambruna de la patata, solo para encontrarse inmediatamente atrapados en la maquinaria industrial voraz de la Inglaterra victoriana. Era una vida definida por la miseria implacable y agotadora. La familia se mudó de Leeds a Wigan, un pueblo industrial que parecía sofocarse bajo una neblina amarilla de humo de carbón, y donde el aire estaba lleno de la tos seca y espectral de obreros moribundos. El joven Owney observaba a su padre regresar a casa todas las noches, un hombre con el cuerpo roto y el espíritu agotado por turnos de 12 horas prensando lana y cargando pesados rollos en carros. Owney veía el hollín incrustado en las líneas de la piel de su padre, olía el agotamiento físico, ese hedor agrio del trabajo duro, y en esa pequeña casa adosada, calentada apenas por carbón, se plantó una semilla oscura en la mente del niño, un odio profundo y persistente, una aversión visceral por el trabajo manual. Décadas después, cuando era el rey de Nueva York y se sentaba con los ricos y los famosos, se jactaría ante un oficial de policía desconcertado de que nunca había trabajado un día en su vida. No era pereza, era una promesa solemne y una estrategia de supervivencia. Su única vía de escape, su único símbolo de libertad, era el cielo. La escuela a la que asistía era un lugar brutal, gobernado por maestros severos y los bastonazos rítmicos y pulidos. Pero cuando sonaba el timbre, Owney no corría a jugar fútbol. Corría a los palomares. Observaba a los pájaros elevarse en círculos perfectamente sincronizados sobre los páramos brumosos, libres de la mugre, libres de la gravedad que retenía a su padre al suelo. Esas palomas se convirtieron en su obsesión, el tótem de una libertad cuyo nombre aún no podía articular. La familia Madden seguía moviéndose.
persiguiendo una vida mejor que siempre parecía estar perpetuamente fuera de su alcance. Finalmente aterrizaron en Liverpool, una ciudad portuaria vibrante y áspera, llena de la energía del mundo. Fue aquí, a la sombra de los grandes barcos de vapor y el ajetreo de los muelles, donde Owney tuvo su primer contacto con la vida ilegal. Liverpool era dura, peligrosa y sin embargo extrañamente viva. Sus padres, tratando desesperadamente de ganar algunas monedas extra, le enseñaron al joven Owney una tosca rutina de canto y baile para que actuara en los music halls locales. Mientras otros muchachos aprendían a ser aprendices en oficios honrados, Owney estaba aprendiendo a cautivar a una multitud. Vio a los boxeadores en los cuartos traseros llenos de humo, viendo a hombres sangrar por premios en efectivo. Vio las pensiones del muelle que se aprovechaban de los inmigrantes, a los estafadores vendiendo moneda falsa, a los pilluelos arrebatando carteras. Se dio cuenta de una verdad fundamental muy temprano. El mundo estaba dividido en dos grupos inalterables, los depredadores y las presas. Y Owney Madden, el chico de Wigan, no tenía absolutamente ninguna intención de ser una presa. En 1902 ocurrió la tragedia que sellaría su destino. Su padre, Francis, el hombre que se había deslomado por un sueño de América, murió antes de que pudiera verlo. Pero su madre, Mary, estaba hecha de una pasta mucho más dura. Tomó a sus hijos, Owney, su hermano Marty y su hermana Mary, y abordó el SS Teutonic, un gigantesco transatlántico. Pasaron 38 días de miseria en el mar, en las entrañas del barco. Cuando finalmente bajaron por la pasarela en los muelles de Nueva York, estaban débiles, fríos y hambrientos. Habían entrado en la tierra prometida, pero la tierra que encontraron no estaba pavimentada con oro. Estaba pavimentada con adoquines sucios y controlada por pandillas que no se andaban con tonterías. Se establecieron en el 478 de la 10ª Avenida, en el corazón del barrio más notorio y violento de Norteamérica, Hell's Kitchen. Hell's Kitchen era una fortaleza de ladrillo y desesperación. Era un lugar donde la policía no entraba sola, entraba en parejas o no entraba en absoluto. Mary Madden intentó criar bien a sus hijos. Fregaba pisos en casas ajenas para poner comida en la mesa, predicando el evangelio del trabajo honesto. Pero Owney miró a su alrededor y vio la verdad desnuda. Vio a policías corruptos aceptando sobornos con las manos abiertas. Vio a los mafiosos controlando los precios de los alimentos en cada esquina. Vio que los hombres que trabajaban más duro, como su difunto padre, morían jóvenes y pobres. El trabajo no te hacía libre, te hacía vulnerable. El punto de inflexión, el momento en que el chico Owney murió y nació el asesino, llegó una tarde ordinaria. Owney estaba ayudando a su madre a llevar las compras a casa cuando un chico de su misma edad pasó corriendo, cortó la bolsa de papel con una navaja y se desvaneció entre la multitud con toda su comida. Owney vio a su madre romperse a llorar, un llanto seco de frustración y derrota. Él no lloró, él calculó. Se dio cuenta de lo asombrosamente fácil que había sido. Yo podría hacer eso, pensó con una frialdad sorprendente, y podría hacerlo mejor. Tenía 14 años cuando cometió su primer crimen. No comenzó en pequeño, como un simple ratero. Se armó con un garrote y esperó en un umbral sombreado a que un borracho saliera de un salón. Dejó al hombre inconsciente con un golpe limpio en la cabeza y le registró los bolsillos. Encontró $500, una fortuna que cambiaría su vida en esos días. Solo tomó el efectivo, pero no podía llevarlo a casa. Su madre, estricta y piadosa, había jurado sobre la tumba de su esposo que no tendría dinero deshonesto en esta casa. Así que Owney lo lavó. Se lo dio a su tía Lizzie, quien luego se lo prestó a su madre. Ya estaba pensando 3 pasos por delante del sistema. Este fue el nacimiento del método Madden, ser tranquilo, educado y maquiavélico. Se unió a los Gophers, llamados así porque literalmente vivían en sótanos y bodegas. Los Gophers eran un ejército en expansión de matones irlandeses que controlaban los patios de trenes y los muelles. Todavía no usaban pistolas al principio. Peleaban con nudilleras de bronce, cachiporras y el arma distintiva que Owney prefería, un trozo de tubo de plomo envuelto en periódico. Era brutal, efectivo y, crucialmente, no dejaba huellas dactilares permanentes en el arma. Owney Madden ascendió de rango con una velocidad aterradora, como un cohete lanzado al aire sucio. No era grande. Era pequeño, fibroso y parecido a un pájaro, pero tenía una ferocidad que aterrorizaba a hombres que duplicaban su tamaño y edad. A los 15 años, ya era uno de los pocos miembros de la pandilla en llevar un arma de fuego, una Smith & Wesson calibre .38.
y era conocido como el mejor y más rápido tirador de todo el West Side. Bajo su liderazgo, los Gophers se transformaron en una fuerza paramilitar organizada. Asaltaron los vagones de carga del ferrocarril central de Nueva York con una impunidad asombrosa. Cuando el ferrocarril contrató un ejército de seguridad privada para aplastarlos, convirtiendo el vecindario en una zona de guerra constante, Owney no se echó atrás. Se paró en las líneas del frente. La pandilla se fracturó bajo la presión, dividiéndose en facciones sangrientas. Pero el caos, para Owney, siempre fue una escalera. Hizo treguas donde era inteligente hacerlo y mató donde no tuvo más remedio. En septiembre de 1911, consolidó su temible reputación. En la esquina de la 11ª Avenida y la calle 30, a plena luz del día, se acercó a un miembro de una pandilla rival llamado Luigi Ricci. No dijo ni una palabra, simplemente sacó su arma y le disparó a muerte. La policía lo arrestó. Pensaron que finalmente lo tenían acorralado, pero luego los testigos comenzaron a desaparecer. Sus memorias se desvanecieron bajo la sombra del miedo. Los cargos fueron retirados. Owney Madden salió de la comisaría con un nuevo apodo, uno que afirmaba odiar pero que se le pegaría como una segunda piel y un olor: el asesino. A los 21 años, Owney era el duque del West Side. Caminaba por las calles con el pecho inflado, un gallito chiquito del infierno, como lo llamó un sargento de policía. Era un dandy, usaba camisas de seda y trajes caros. Había tenido una esposa, Dorothy, con quien se casó y abandonó rápidamente, y una serie de novias a las que trataba como propiedad. Su regla en este asunto era simple: cualquier chica que yo conozca es mi chica. Y si mirabas a su chica, pagabas el precio. William Henshaw, un dependiente de tienda inocente, cometió el error de invitar a salir a una de las chicas de Owney. Owney lo siguió hasta un tranvía. Mientras el tranvía traqueteaba más allá de la calle 16, Owney subió a bordo. Le disparó a Henshaw en el estómago frente a un carro lleno de pasajeros aterrorizados. Tocó el timbre con calma y se bajó en la noche. Henshaw murió identificando a Madden como el tirador. De nuevo la policía lo arrestó. De nuevo los testigos se desvanecieron como fantasmas. De nuevo Owney se fue libre. Parecía intocable. Estableció su cuartel general sobre una herrería en la calle 47 Oeste, llamándolo el Club Winona. Incluso mantenía un palomar meticulosamente cuidado en el techo de su apartamento contiguo, pagándole a un compañero gángster $75 a la semana solo para alimentarlas. Podías matar a un hombre en Hell's Kitchen y salirte con la tuya. Pero si tocabas las palomas de Owney Madden, eras hombre muerto. Pero cada rey, sin importar cuán despiadado sea, engendra usurpadores. Y el usurpador de Owney fue un asesino psicótico con dientes de oro llamado Little Patsy Doyle. Doyle y Madden habían sido amigos, casi hermanos en las trincheras de los Gopher, pero una mujer se interpuso entre ellos: Freda Horner. Era la mole de un gángster, dura como las uñas, con cabello rubio corto y una pistola en su cartera. Había estado con Doyle, pero cuando Owney le hizo un gesto con el dedo, dejó a Doyle por el duque. Doyle estaba humillado públicamente. Empezó a susurrar en los salones que Owney se había ablandado, que se había vuelto demasiado elegante. Empezó a delatar a la policía. La tensión en Hell's Kitchen era como una fuga de gas a punto de explotar. Doyle quería recuperar su reputación. Quería recuperar a Freda, y sabía que la única forma de obtenerlos era matar al rey. 6 de noviembre de 1912, noche de elecciones. La ciudad estaba borracha de política, licor ilegal y excitación. Freda Horner le dijo a Owney que iría al salón de baile Arbor. Owney le dijo que no, estaba fuera de su territorio, un lugar frecuentado por los Hudson Dusters, sus enemigos jurados. Freda, desafiante y ya con alcohol en el sistema, fue de todos modos, diciéndole que bailaría con quien se me dé la gana. Owney se inquietó en su apartamento. Golpeó el saco de boxeo en la esquina hasta que sus nudillos sangraron. Caminó de un lado a otro, y luego, en contra de todos los instintos que lo habían mantenido vivo hasta ese momento, se puso el abrigo y fue a buscarla. Entró solo al Arbor. La música se detuvo. Los bailarines se congelaron como estatuas. Vio a Freda en la pista riendo y coqueteando abiertamente con los Dusters. No la arrastró fuera. Caminó hacia el balcón, se sentó en una mesa en el borde y observó. Estaba enviando un mensaje: no les tengo miedo. Pero los Dusters estaban listos. Lentamente, casi en silencio, las mesas a su alrededor se vaciaron. Los civiles fueron apartados con codos, y luego se acercaron, 11 de ellos. Una media luna de muerte, silenciosa y deliberada,
rodeando al duque. Owney supo en ese instante que estaba muerto. Se levantó, no rogó, los miró a los ojos y se burló con su mueca cortante. «Vamos, muchachos», los desafió. «Ustedes no podrían dispararle a nadie. ¿A quién han matado ustedes alguna vez?» La respuesta fue un rugido ensordecedor. Los 11 hombres dispararon a la vez. Las balas lo desgarraron. Se desplomó debajo de la mesa. Los Dusters, confiados en que el trabajo estaba perfectamente hecho, guardaron sus pistolas humeantes y se pasearon tranquilamente hacia la noche. Nadie los detuvo. Nadie gritó. En Hell's Kitchen no veías nada. Cuando llegó la policía, Owney estaba tirado en un charco de su propia sangre, el olor a hierro caliente flotando en el aire. Un camarero se arrodilló y preguntó: «¿Quién lo hizo, Owney?». Jadeando por aire, sujetándose las entrañas con las manos temblorosas, Owney respondió con el último aliento que le quedaba: «Me lo hice yo mismo». Freda corrió hacia él, gritando la misma pregunta: «¿Quién lo hizo?». «¿Cómo voy a saberlo?», jadeó manteniendo el código. Lo llevaron de urgencia al Hospital Flower. Era prácticamente un cadáver. En el camino el médico le dijo al conductor de la ambulancia que se dirigiera a la morgue, pero Owney Madden no estaba listo para la plancha fría. Se recuperó. Mientras lo llevaban a cirugía, abrió los ojos azules. Miró al cirujano que se inclinaba y dijo: «Póngase a trabajar con el cuchillo, Doc. Puedo sentirlo, me dieron duro». Le sacaron 6 balas. 5 más estaban alojadas demasiado profundo para sacarlas. Llevaría ese plomo como cicatrices internas por el resto de su vida. Pero vivió. Y desde esa cama de hospital, roto y vendado, Owney Madden comenzó a emitir órdenes en susurros. En una semana, 6 de los 11 hombres que le habían disparado estaban muertos. No se molestó con los otros 5. El mensaje era claro: puedes dispararle al duque, pero será mejor que te asegures de que no se levante. Owney se recuperó, pero la guerra no había terminado. Patsy Doyle seguía por ahí, un rumor tóxico, difundiendo que Owney estaba acabado, que las balas lo habían dejado lisiado. Doyle incluso había intentado incriminar a Owney por robar palomas, un cargo que insultó a Owney más profundamente que un intento de asesinato. Era hora de terminar con eso para siempre. Pero Owney no usó un arma esta vez. Usó el amor y la traición. Le envió un mensaje a Patsy Doyle a través de una amiga mutua, Margaret Everin. El mensaje era simple: «Freda quiere volver contigo, lo siente, quiere verte». Era una mentira elegante y devastadora, pero Doyle, cegado por la obsesión, mordió el anzuelo. El 28 de noviembre de 1914, Doyle entró al Café Nash en la calle 41. Esperaba una reconciliación apasionada. Lo que encontró fue silencio. El bar estaba vacío, excepto por el camarero y Margaret. «¿Dónde está Freda?», preguntó Doyle, sintiéndose repentinamente inquieto. «Salió un minuto», dijo Margaret. «Siéntate». Mientras Doyle sacaba una silla, una voz fría llamó desde las sombras: «Oye, Patsy». Doyle se giró. «¿Quién es?». «Yo», dijo la voz. Era Hopalong Johnny McArdle, el mano derecha de Owney. Disparó a quemarropa. Doyle se tambaleó hacia atrás buscando a tientas su propia arma, pero su fuerza le falló. Se estrelló contra las puertas batientes y murió en la nieve sucia en el umbral de una casa de apartamentos. Esta vez, el código de silencio se rompió. Freda Horner y Margaret Everin, presionadas por la policía que había visto demasiado, se volvieron contra Owney. Testificaron que él había orquestado todo el montaje, que había enviado a Margaret a atraer a Doyle a la trampa de la muerte. El juicio fue una sensación. Owney subió al estrado de los testigos, confiado, arrogante hasta el final. Pero el fiscal de distrito lo acorraló. Owney perdió la calma. «Por lo que me están dando aquí, bien podría declararme culpable», le gritó al juez. «Llévenme y mátenme, y terminemos con esto». El jurado no compró su inocencia teatral. Lo condenaron por homicidio involuntario en primer grado. El juez lo sentenció a 10 a 20 años en la prisión de Sing Sing. El reinado del rey Gopher había terminado. Las calles de Hell's Kitchen se calmaron con un silencio antinatural. El público pensó que había visto por última vez a Owney Madden. Pensaron que se pudriría en una celda de piedra y sería olvidado. Estaban equivocados. Sing Sing no fue un final. Fue una universidad para el crimen moderno. Y mientras Owney estaba sentado en su celda, el mundo exterior estaba a punto de cambiar de una manera monumental. Se avecinaba una nueva ley. Una ley que convertiría a los criminales comunes en millonarios que harían temblar a la nación.
una ley llamada prohibición. Owney Madden no iba a prisión para morir, iba a prisión para planear, en silencio, su regreso. Y cuando saliera por esas puertas no sería solo un líder de pandillas, sería el rey de Nueva York. La prisión de Sing Sing fue diseñada para quebrar hombres. Sus paredes de piedra gris se alzaban desde las orillas del río Hudson como una lápida, frías, húmedas y absolutamente implacables. Cuando Owney Madden cruzó esas puertas en 1915, era un líder de pandillas de 23 años que prosperaba con la adrenalina de la pelea callejera. Era el duque del West Side, el hombre que había recibido 11 balas y vivido para alardear de ello. Pero dentro de Sing Sing no había admiradores, ni camisas de seda ni palomares en el techo para su consuelo. Solo había rutina, la monotonía interminable y agotadora de la jaula. Durante las primeras semanas el silencio del bloque de celdas era ensordecedor comparado con el rugido constante de Hell's Kitchen. Fue clasificado como prisionero de clase C, un interno a largo plazo que se esperaba que se pudriera en silencio. Pero Owney Madden era adaptable. Rápidamente se dio cuenta de que la violencia que lo había convertido en rey en la 10ª Avenida solo lo enterraría en Ossining, así que cambió de táctica. Se retiró en sí mismo. Se convirtió en Owney el ermitaño, un fantasma tranquilo y educado que pasaba sus días atendiendo los jardines de la prisión. Cambió su tubo de plomo por una paleta de jardinería, encontrando un extraño consuelo en el invernadero de la prisión, nutriendo claveles y rosas mientras el mundo exterior olvidaba su nombre. El alcaide Louis Laus, un reformador progresista que dirigía la prisión, estaba intrigado por este joven señor de la guerra que hablaba con la cortesía de un caballero inglés, pero tenía un prontuario manchado de sangre. Louis observó cómo Owney se transformaba de un matón callejero a un prisionero modelo. Owney entendió que aquí, el poder no se trataba de quién podía golpear más fuerte. Se trataba de quién podía aguantar más tiempo sin quebrarse. Mantuvo la cabeza baja, cumplió su condena y esperó. Su única conexión con el mundo que había dejado atrás llegó en la forma de un bailarín de pelo engominado y habla rápida llamado George Raft. Raft era un amigo de la infancia del vecindario, un niño que había admirado a Owney cuando robaban fruta de los carritos. Ahora, Raft se estaba haciendo un nombre en los speakeasies y salones de baile de Manhattan y hacía el arduo viaje en tren por el Hudson para visitar a su viejo mentor. Se sentaban en el vasto y resonante salón de visitas y Raft deslizaba disimuladamente un paquete de cigarrillos Lucky Strike sobre la mesa. Las historias de Raft eran el combustible que mantenía viva la ambición de Owney. Hablaba de un nuevo mundo que se estaba formando en Nueva York, un mundo de jazz frenético, flappers desinhibidas y dinero fácil que caía del cielo. Le contó a Owney sobre la nueva estirpe de gánsteres, hombres como Arnold Rothstein y Lucky Luciano, que ya no peleaban por esquinas sucias. Estaban peleando por millones. Raft hablaba de clubes secretos donde el champán fluía como el agua de manantial, de juegos de dados de altas apuestas que duraban días, y de una ciudad que había decidido festejar como si no hubiera un mañana. Owney escuchaba, sus ojos azules afilados y hambrientos. Se dio cuenta de que el juego había cambiado mientras él estaba encerrado. La era del pendenciero callejero estaba muriendo. La era del hombre de negocios sin escrúpulos estaba naciendo. El 1 de febrero de 1923, las pesadas puertas de acero de Sing Sing se abrieron con un sonido de hierro. Owney Madden salió al aire invernal, un hombre libre por primera vez en casi 8 años. Tenía 31 años. Había entrado en prisión durante la era del caballo y el carro de los Gophers y estaba saliendo a los locos años 20. Se había perdido el comienzo de la fiesta, pero tenía la intención y la capacidad de terminarla. El Nueva York al que regresó era irreconocible. 3 años antes, la 18ª enmienda había prohibido la fabricación y venta de alcohol. Estaba destinada a purificar la nación. En cambio, había convertido a todo el país en una empresa criminal con enormes márgenes de ganancia. Los 12,5 millones de estadounidenses que bebían antes de la prohibición no dejaron de hacerlo. Simplemente bebieron más rápido, más fuerte y en secreto. Los 15.000 bares del Nueva York de antes de la guerra habían sido reemplazados por 32.000 speakeasies ocultos. Era un desastre caótico y hermoso, y para un hombre con los talentos organizativos y la crueldad de Owney, era una mina de oro esperando ser explotada. Volvió a vivir con su madre en la 10ª Avenida, un humilde regreso para un antiguo rey. No tenía dinero ni pandilla, y un oficial de libertad condicional vigilando cada uno de sus movimientos. Pero tenía algo más valioso: reputación.
En el bajo mundo el nombre Owney Madden todavía infundía miedo y respeto. Era una leyenda viva, el hombre al que no se podía matar. Y en la caótica disputa de la prohibición temprana, la reputación era literalmente moneda de cambio. Rápidamente se reconectó con el pulso de la ciudad. Vio que el negocio del contrabando de licor estaba cambiando. En los primeros días había sido la hora de los aficionados, gente preparando vodka de patata en sus bañeras. Pero ahora los jugadores serios estaban tomando el control. La industria se estaba volviendo corporativa. Y uno de los más excéntricos y ambiciosos de estos nuevos jugadores era un hombre llamado Larry Fey. Larry Fey era un personaje que solo podía existir en los años 20. Era un ex taxista que había tropezado con la fortuna contrabandeando whisky a través de la frontera canadiense. Fey era ostentoso, ruidoso y obsesionado con el estilo. No bebía alcohol, era famoso por beber leche en los clubes nocturnos, pero se vestía como un anuncio andante de traje de raya diplomática. Dirigía una flota de taxis que no se parecían a nada en las calles. Los llamaba sus taxis glamorosos, vehículos adornados con ribetes de aleación pulida, ventanas personalizadas y bocinas musicales que tocaban melodías pegadizas. Equipó a sus conductores con uniformes que los hacían parecer almirantes, pero debajo del trenzado dorado, eran duros luchadores callejeros elegidos por su habilidad para blandir una llave de tuercas. Fey tenía un problema, sin embargo. El negocio de los taxis en Nueva York era una guerra territorial salvaje. Los lugares más lucrativos, las paradas fuera de Grand Central y Penn Station, eran campos de batalla. Fey necesitaba músculo. Necesitaba un general frío y calculador. Encontró a Owney Madden. Owney tomó el trabajo de proteger las paradas de taxis de Fey. Era por debajo de un hombre de su estatura, quizás, pero era un punto de apoyo. Organizó las paradas de taxis con precisión militar, enviando a matones a romper las piernas de los conductores rivales y asegurando que los taxis musicales de Larry Fey fueran los únicos alineados cuando llegaban los trenes. Era un trabajo fácil para el asesino, pero forjó una sociedad que cambiaría la ciudad. Fey, reconociendo que Owney estaba desperdiciado en las paradas de taxis, lo llevó a su verdadera pasión, los clubes nocturnos. Fey había abierto el Fey, un deslumbrante lugar que atraía a la alta sociedad de Manhattan. Pero dirigir un club requería más que solo ostentación, requería protección y, sobre todo, requería licor de calidad. Owney proporcionó ambas cosas. A cambio, Fey ayudó a negociar un tratado de paz que habría sido impensable una década antes. Reconcilió a Owney con su viejo rival, George Big Frenchy DeMange. Big Frenchy era un remanente formidable de los Hudson Dusters, la misma pandilla que había bombeado 11 balas en Owney en el salón de baile Arbor. Frenchy era un gigante, con un rostro como una roca aplastada y una nariz que había sido rota más veces de las que había estado recta. Parecía un monstruo, pero tenía una mente aguda para los números y un corazón para el póker. En un testimonio de las nuevas reglas corporativas del bajo mundo, Owney dejó a un lado la disputa de sangre. Se dio cuenta de que pelear con Frenchy era malo para el negocio, pero trabajar con él podía ser inmensamente rentable. Los dos se volvieron inseparables, el pequeño inglés de ojos penetrantes y el gigante corpulento y picado de viruela. Eran la extraña pareja del bajo mundo, pero juntos eran imparables. Con Frenchy a su lado como músculo y Fey como su fachada glamorosa, Owney hizo su movimiento hacia las grandes ligas del contrabando de licor. No quería ser un pequeño contrabandista de ron, quería ser un mayorista. Su primera jugada importante fue el atraco audaz del almacén Liberty Storage. Fue audaz, fue ruidoso y fue el clásico Madden. Apuntaron a una masiva reserva de whisky de centeno de antes de la guerra almacenada en la calle 64 Oeste. Irrumpieron, ataron a los guardias y cargaron 200 cajas de whisky de depósito en camiones. Valía más de $100,000. La policía los atrapó. Encontraron los camiones, encontraron el whisky y arrestaron a Owney, Frenchy y su equipo. Debería haber sido el final. Una violación de la libertad condicional significaba un regreso inmediato a Sing Sing para cumplir el resto de su sentencia de 20 años. Pero esto era 1923 y Owney Madden tenía un ángel guardián llamado Jimmy Hines. Jimmy Hines era la estrella en ascenso de Tammany Hall, la corrupta máquina política que dirigía la ciudad de Nueva York como un feudo. Hines era un líder de distrito que entendía la relación simbiótica entre el político y el gángster. El gángster proporcionaba el dinero y el músculo el día de las elecciones. El político proporcionaba los jueces y la policía. Owney había ayudado a Hines a ganar elecciones en los días de los Gopher, y ahora Hines le devolvía el favor.
Los cargos por el atraco del almacén Liberty simplemente se evaporaron. Las pruebas desaparecieron. Los detectives desarrollaron amnesia colectiva. El caso nunca fue a juicio. Fue una lección que Owney nunca olvidó. La ley es flexible, maleable, si tienes los amigos correctos en el lugar correcto. Seguro en su protección política, Owney puso su mira en el premio más grande de todos, la cerveza. La ciudad se estaba ahogando en licor malo, pero lo que el trabajador realmente quería era un vaso grande de cerveza fría y de calidad. El problema era el suministro. Contrabandear cerveza era difícil, era pesada, voluminosa y se echaba a perder rápidamente en el calor. El dinero real estaba en elaborarla allí mismo en la ciudad. Había un hombre que controlaba el comercio de cerveza, un ex estibador convertido en capo llamado Big Bill Dwyer. Dwyer era el rey de los contrabandistas de ron, un hombre que poseía una flota de barcos y tenía a la guardia costera en su nómina. Era poderoso, rico y aparentemente intocable. Owney decidió que quería una parte del negocio de Dwyer. No preguntó. Él tomó. Owney comenzó a secuestrar los camiones de Dwyer. Enviaba a sus equipos a interceptar los envíos de Dwyer, robando la cerveza a punta de pistola y vendiéndola como propia. Era un juego peligroso. Dwyer podría haber ido a la guerra total. Podría haber desatado un ejército de pistoleros para aniquilar a Owney. Pero Bill Dwyer era un hombre de negocios, no un carnicero. Miró la situación y vio una oportunidad de negocio. Vio que a Owney Madden le faltaba algo: el control absoluto de las calles y una aterradora capacidad para la violencia calculada. En lugar de pelear, Dwyer invitó a Owney a una reunión. Se encontraron probablemente en la trastienda tranquila de un hotel de Midtown y llegaron a un acuerdo monumental. No serían enemigos, serían socios en una empresa gigante. Dwyer tenía los barcos y las cervecerías. Owney tenía la red de distribución para las calles y el músculo para protegerla de cualquier rival. Fue una fusión de titanes. Juntos se apoderaron de la Phoenix Cereal Beverage Company en la 10ª Avenida. Era un complejo industrial masivo y en expansión que una vez había sido una cervecería legítima. Bajo las leyes de prohibición solo se le permitía producir casi cerveza, una bebida patética y sin alcohol que sabía a cartón mojado. Pero dentro de la Phoenix la maquinaria estaba zumbando con la verdadera cerveza, elaborada en cubas secretas. Owney no solo hacía cerveza, hizo una marca, una leyenda. La llamó Madden's número 1. En una ciudad inundada de cerveza de aguja, alcohol industrial inyectado en bazofia no alcohólica, Madden's número 1. Uno fue una revelación. Era real. Tenía una espuma cremosa. Sabía a la cerveza que los hombres recordaban de antes de la guerra. Era un producto premium, y Nueva York no se cansaba de ella. La cervecería Phoenix se convirtió en una fortaleza. Producía cientos de miles de barriles al año. Los camiones de reparto salían de las puertas día y noche, protegidos por los pistoleros de Owney y un muro inexpugnable de corrupción policial. El precinto local no solo miraba para otro lado, prácticamente dirigían el tráfico de los camiones de reparto. Owney les pagaba a todos. Los policías de la calle recibían $1 por cada barril entregado. Los capitanes recibían sobres llenos de efectivo cada semana. Los políticos recibían contribuciones de campaña que aseguraban la paz. Era una operación a escala industrial que generaba millones de dólares en efectivo, libres de impuestos. Owney Madden ya no era solo un gángster. Era un magnate, un CEO del crimen. Se sentó en su penthouse mirando la ciudad que una vez había intentado aplastarlo con sus calles y se dio cuenta de que había ganado. Había sobrevivido a las balas, las celdas de la prisión y la pobreza. Era el socio del contrabandista de licor más grande de América. Era el dueño de la cerveza más famosa de Nueva York. Y apenas estaba comenzando. Los clubes nocturnos eran los siguientes. El Cotton Club estaba esperando. Y la era del jazz estaba a punto de conseguir un nuevo y frío empresario. A mediados de los años 20, Owney Madden había trascendido la mugre de las barcazas de carbón y la sangre de la cuneta. Se había convertido en algo completamente nuevo en el léxico estadounidense, el gángster celebridad. No solo dirigía el bajo mundo, él lo hospedaba. Era el duque de Broadway, el hombre que convirtió la noche en una industria multimillonaria. La ciudad de Nueva York en 1924 era un lugar que vibraba con una energía frenética y desesperada. El mercado de valores estaba por las nubes, las faldas se acortaban cada vez más, y los cimientos morales de la era victoriana estaban siendo pulverizados por el ritmo salvaje del jazz. Y en el centro de este huracán cultural se encontraba un hombre bajito, parecido a un pájaro, con piel blanca como la tiza y ojos que no se perdían nada. Owney Madden no dormía cuando salía el sol. Era una criatura de la oscuridad.
Se despertaba a última hora de la tarde en su penthouse del Hotel Harding. Se vestía con ropa interior de seda y un traje de $1000 hecho a medida, y salía a una ciudad que era esencialmente su patio de recreo personal. Su joya de la corona no era una cervecería o una flota de taxis, sino un club nocturno en la esquina de la calle 142 y la avenida Lenox en Harlem. Había sido abierto por el campeón mundial de boxeo de peso pesado Jack Johnson, un hombre tan controvertido como talentoso. Pero Johnson era un luchador, no un gerente, y el club estaba fracasando. Owney vio el potencial. Vio que los Manhattanites blancos estaban aburridos de sus salones de baile del centro. Querían algo peligroso. Querían ir a pasear por los barrios bajos en Harlem, sentir el calor de la cultura afroamericana desde la seguridad de una cuerda de terciopelo y una mesa cara. Owney le compró el club a Johnson, pero no solo tomó las llaves. Mantuvo a Johnson como anfitrión, un toque de clase y una cubierta social que indicaba respeto en ciertos círculos. Lo rebautizó como el Cotton Club. Bajo la dirección fría de Owney, se convirtió en el club nocturno más famoso de la historia del mundo. Era un lugar de contradicciones impresionantes. Los artistas eran negros. Los más grandes talentos de la época, Duke Ellington, Cab Calloway, Lena Horne, Bill Bojangles Robinson. La música era jazz de la jungla, salvaje, sincopada y eléctrica, pero el público era estricta y rígidamente blanco. Owney impuso una política de segregación más brutal que el Jim Crow del sur. No se permitía la entrada a clientes negros, ni siquiera a las familias de las estrellas en el escenario. Dentro del Cotton Club, el ambiente era una ilusión cuidadosamente curada de exotismo primitivo. Las paredes estaban pintadas con escenas de la jungla. Las bailarinas, las Copper Colored Girls, chicas color cobre, eran seleccionadas basándose en una estricta prueba de la bolsa de papel. Si eran más oscuras que una bolsa de papel, no pasaban el corte. Era racista, explotador e innegablemente magnético. Las élites adineradas de Nueva York, los Vanderbilts, los Astors, el alcalde mismo, acudían en masa al barrio alto en convoyes de limusinas. Bebían cerveza número 1 de Madden, bebían champán importado por Larry Fay y veían el espectáculo. Y observándolos a todos como un depredador tranquilo, desde las sombras del reservado trasero estaba Owney Madden. No bebía. Rara vez bailaba. Se sentaba con un vaso de agua, observando el flujo constante de dinero. El Cotton Club era una máquina de hacer dinero y una máquina de legitimación. Lavaba las ganancias de los camiones de cerveza, convirtiendo el dinero sucio en recibos limpios de club nocturno. También le dio a Owney una legitimidad que ningún otro gángster poseía. Ya no era solo un matón, era un empresario, era un mecenas de las artes. Su influencia se desbordó de Harlem e inundó Broadway. Owney se convirtió en el ángel del distrito teatral. Si querías producir una obra no ibas a un banco. Los bancos hacían demasiadas preguntas. Ibas a Owney Madden. Tenía pilas de efectivo que necesitaban ser puestas a trabajar. Fue Owney quien financió el ascenso de uno de los íconos más escandalosos de la época, Mae West. Mae West era una fuerza de la naturaleza, atrevida, provocativa y totalmente ingobernable. Escribió una obra llamada Sex. Era exactamente lo que parecía, una historia sobre prostitutas, proxenetas y la cruda realidad de las calles. Los productores legítimos no la tocarían. Los censores la odiaban. A Owney Madden le encantó la controversia. Puso el dinero. Cuando se estrenó la obra fue una sensación inmediata. La policía la allanó, Mae West fue arrestada y la publicidad resultante no tuvo precio. A Owney no le importaba la moralidad, le importaba la taquilla. Y Sex agotó las entradas todas las noches. Lo siguió financiando su siguiente obra, The Drag, que exploraba la homosexualidad de una manera que era impactante para 1927. Owney se estaba beneficiando de las guerras culturales de la nación. Se dio cuenta de que el escándalo vendía entradas, y él tenía la protección política para mantener los teatros abiertos cuando llegaba el escuadrón de vicio. Se estaba tejiendo en el tejido de la cultura pop estadounidense. Sin Owney Madden, la era del jazz habría sido mucho más tranquila. Pero el duque de Broadway tenía otra obsesión, una que se remontaba a su infancia en Liverpool: el boxeo. El ring de premios era la intersección perfecta de violencia y comercio, y Owney quería un campeón. Encontró uno en el lugar más improbable, un espectáculo de fenómenos de carnaval en Europa. Su nombre era Primo Carnera. Carnera era una montaña de hombre, de 6 pies y 6 pulgadas de altura y pesaba casi 270 libras. Era conocido como el Ambling Alp, el Alpe ambulante.
Tenía manos gigantescas y una mandíbula como una losa de granito. El problema real era que no sabía pelear. Era lento, torpe y tenía una quijada de cristal. Pero Owney no dejó que la realidad se interpusiera en el camino de un buen timo. Trajo a Carnera a América y se embarcó en uno de los mayores arreglos en la historia del deporte. Owney y sus socios manejaron la carrera de Carnera con la precisión de una campaña militar. Viajaron de ciudad en ciudad, organizando peleas contra oponentes a quienes se les había pagado para que se dejaran ganar de manera convincente. El guión era siempre el mismo. Carnera se movería pesadamente por el ring, lanzando golpes lentos y telegrafiados. Su oponente recibiría un golpe ligero en el hombro, se tambalearía como si hubiera sido golpeado por una bala de cañón y se desplomaría en la lona. Las multitudes, desesperadas por un héroe gigante, se lo creían todo. Vitorearon al Alpe ambulante mientras acumulaba knockout tras knockout. La prensa, por supuesto, sospechaba. Los periodistas deportivos apodaron a Carnera la Torre Alta de Gorgonzola. Pero Owney controlaba la narrativa. Agasajaba a los reporteros en el Cotton Club. Les daba consejos sobre caballos. Se aseguró de que el escepticismo se ahogara en whisky escocés caro. El pináculo del arreglo llegó en 1933, cuando maniobraron a Carnera hacia una pelea por el título contra Jack Sharkey. El arreglo estaba perfectamente hecho. Sharkey, un luchador hábil, cargó con Carnera durante 6 asaltos antes de recibir un uppercut fantasma que falló su barbilla por 6 pulgadas. Sharkey cayó, rodó y Primo Carnera fue coronado campeón mundial de peso pesado. Owney Madden ahora era dueño del cinturón de peso pesado. Era el trofeo definitivo. Pero el negocio del boxeo era brutal. Cuando Carnera había cumplido su propósito, cuando el público finalmente se dio cuenta de que el gigante tenía pies de barro, Owney lo descartó. Carnera fue entregado a Max Baer en una pelea real, sin protección. Sin la magia del arreglo, el gigante fue masacrado. Dejó el ring roto, sin un centavo y solo. Owney Madden contó las ganancias y siguió adelante. Era estrictamente negocios. Esta dualidad definió la existencia de Owney. Para el público era un pícaro encantador. Era el pichón de arcilla, el hombre al que no se podía matar. Caminaba por las calles de Hell's Kitchen como un señor benevolente. Pagaba el alquiler de las viudas. Compraba carbón para las familias que se congelaban en invierno. Repartía pavos en acción de gracias y billetes de $20 a los niños que jugaban a la pelota en la 10ª Avenida. Nunca olvidó de dónde venía. La gente del West Side lo adoraba. Lo veían como uno de los suyos que había triunfado, un Robin Hood en un traje a medida. Pero detrás de la filantropía y las sonrisas de celebridad, yacía una frialdad reptiliana y despiadada. Owney Madden ya no tocaba un arma. No tenía por qué hacerlo. Una palabra susurrada en la trastienda del Club Winona era suficiente para hacer desaparecer a un hombre. El río Hudson era el lugar de descanso final para cualquiera que amenazara la estabilidad del Imperio Madden. Gobernaba a través de un equilibrio perfecto de terror y generosidad. Entendió que para mantener el poder, tenías que ser amado por las masas y temido por los lobos de los negocios. Su vida personal estaba igualmente compartimentada. Mantuvo la imagen del soltero playboy, rodeado de coristas y actrices, pero en privado era ferozmente reservado. Todavía mantenía sus palomares en el techo de su cuartel general. Cada mañana, después de que el club cerraba y el último borracho había sido vertido en un taxi, Owney subía al techo. Abría las jaulas y observaba a sus pájaros volar contra el amanecer gris del horizonte de Manhattan. Era su momento de paz. Allí arriba no era el asesino ni el duque ni el mafioso. Era solo el chico de Wigan que quería volar. Pero los años 20 voladores se estaban agotando. La caída del mercado de valores de 1929 destrozó la ilusión de prosperidad interminable. El champán dejó de fluir tan libremente en el Cotton Club. Las filas para los comedores de beneficencia se hicieron más largas que las filas para los teatros, y con el colapso económico llegó un nuevo tipo de desesperación en el bajo mundo. La paz que Owney había negociado con las bandas italianas y judías comenzó a desmoronarse. El pastel se estaba haciendo más pequeño y los cuchillos estaban saliendo sin control. Una nueva generación de gánsteres estaba surgiendo. Hombres que no habían crecido con los viejos códigos de honor, hombres a los que no les importaban las treguas o los territorios. Eran perros rabiosos, salvajes, impredecibles y sedientos de sangre. El más peligroso de todos era un ex miembro del propio equipo de Owney. Su nombre era Vincent Cole. Lo llamaban Mad Dog Cole.
Era joven, era irlandés y estaba irremisiblemente loco. Miró a Owney Madden, el gángster celebridad envejecido y rico sentado en su penthouse, y no vio una leyenda. Vio un objetivo. Vio a un viejo gordo y rico que se había ablandado. Owney sintió el cambio en el viento. Vio la forma en que los pistoleros más jóvenes lo miraban, con envidia en lugar de reverencia. Sabía que la era del gángster caballero estaba terminando. La era de la ametralladora estaba regresando. El duque de Broadway había construido un castillo sobre una base de cerveza y sangre, pero la base se estaba agrietando. La fiesta había terminado. La resaca estaba comenzando. Y la guerra que se avecinaba sería más sangrienta de lo que Hell's Kitchen había visto jamás. Las palomas podrían estar volando libres, pero abajo en la calle, los lobos se estaban reuniendo en la puerta. Para 1931, el jazz estaba disminuyendo hasta convertirse en un eco. La Gran Depresión se había instalado sobre Nueva York como una manta de lana pesada y húmeda, sofocando el optimismo eléctrico de los locos años 20. El champán que fluía por el Cotton Club ahora sabía un poco más desesperado. La fiesta había terminado oficialmente, y en el bajo mundo, las reglas de combate estaban cambiando. Si Owney Madden era el CEO del crimen, Vincent Mad Dog Cole era su anarquista. Cole fue una pesadilla nacida de las mismas calles que criaron a Madden. Era un chico irlandés de 19 años del Bronx con cara de bebé y ojos de tiburón. Había comenzado como matón para Dutch Schultz, el barón de la cerveza del Bronx, pero Cole era demasiado salvaje incluso para el holandés. No solo mataba, lo disfrutaba con una sonrisa. Mataba por deporte, mataba por falta de respeto, mataba porque estaba aburrido. Cuando Schultz lo despidió, Cole no se desvaneció. Declaró la guerra a todos. Para Owney Madden, sentado en su penthouse en el Hotel Harding, Cole representaba algo aterrador, el caos puro que había pasado una década tratando de suprimir. Owney había construido un imperio sobre el orden, las alianzas y la paz, pero Vincent Cole era una granada rodando por el suelo de una habitación abarrotada de millonarios. La guerra comenzó con una humillación que golpeó a Owney cerca de casa y a su orgullo. En el verano de 1931, Cole necesitaba dinero para financiar su rebelión contra Dutch Schultz. No robó un banco. Secuestró a George Big Frenchy de Mange. Frenchy no era solo el socio de Owney, era su sombra, su amigo más antiguo en el negocio, el gigante que estaba a su lado en el Cotton Club todas las noches. Cole lo secuestró de la calle y lo retuvo para pedir rescate. Fue un asombroso acto de falta de respeto. En los viejos días de los Gopher, Owney habría destrozado la ciudad ladrillo por ladrillo para encontrarlo, pero esta era la era del sindicato. La violencia era mala para los negocios, traía problemas, traía a la policía federal, así que Owney Madden hizo lo único que le dolía más que sangrar, pagó. Entregó discretamente $35,000 en billetes pequeños al perro rabioso. Frenchy fue liberado, ileso pero conmocionado. Pero el daño ya estaba hecho. El rey de Nueva York había sido extorsionado. Vincent Cole tomó el dinero y compró ametralladoras. Él y su pandilla se embarcaron en un alboroto que convirtió las calles de Nueva York en un campo de tiro sin ley. Conducían en autos de turismo, rociando balas a speakeasies y depósitos de cerveza rivales. No les importaba quién se interpusiera en el camino. El 28 de julio de 1931, la locura alcanzó su punto máximo. Cole intentó asesinar a un contrabandista rival en la calle 107 Este. Abrió fuego con una subametralladora a plena luz del día. Falló a su objetivo. En cambio, las balas alcanzaron a 5 niños jugando en la acera. Michael Bengali, de 5 años, murió instantáneamente. La ciudad de Nueva York se detuvo en estado de shock. «El asesino de bebés», gritó la prensa. La indignación pública fue nuclear. Por primera vez el barniz glamoroso del gángster se agrietó, y el público vio la fea y podrida verdad debajo. Los políticos, incluso los que estaban en la nómina de Owney, no podían ignorar a un niño muerto. Owney Madden se dio cuenta de que Cole ya no era solo una molestia, era una amenaza existencial para la operación. Si no se detenía a Cole, toda la infraestructura del crimen organizado colapsaría bajo el peso del escrutinio público. La orden salió de los niveles más altos del bajo mundo, un raro consenso entre los irlandeses, los italianos y los judíos. El perro rabioso tenía que ser abatido. Se convirtió en una cacería humana, pero no por parte de la policía. Owney Madden, Dutch Schultz y Lucky Luciano pusieron una recompensa por la cabeza de Cole, $50,000, solo muerto. Convirtieron la ciudad en una trampa. Presionaron a sus proveedores
Aterrorizaron a sus propietarios, cortaron su dinero. Cole se estaba agotando, escondiéndose en hoteles baratos, llamando con amenazas a teléfonos públicos, convencido hasta el final de que era invencible. El 8 de febrero de 1932, la trampa se cerró. Owney Madden, actuando como el anciano estadista, ayudó a coordinar la inteligencia. Rastrearon a Cole hasta una farmacia London Chemists en la calle 23 Oeste. Cole había entrado en una cabina telefónica de vidrio para hacer una llamada, supuestamente para amenazar a Owney Madden una última vez, exigiendo más dinero. Estaba gritando en el receptor, de espaldas a la puerta, su paranoia en el clímax. Un coche de turismo se detuvo en la acera. Un hombre salió. No era Owney. Ahora era demasiado inteligente para el trabajo sucio. Era un asesino a sueldo profesional, probablemente contratado por Dutch Schultz, pero sancionado por la comisión del crimen. El pistolero entró en la farmacia tranquilo y eficiente. Llevaba una subametralladora Thompson debajo de su abrigo. Le dijo al empleado: «Mantén la calma ahora». Caminó hasta la cabina telefónica. Cole se giró viendo el cañón del arma a través del cristal. No había dónde correr. El pistolero apretó el gatillo. 15 balas atravesaron el cristal y se incrustaron en el pecho de Vincent Cole. El perro rabioso se deslizó por la pared de la cabina, muerto antes de tocar el suelo. El pistolero salió, subió al coche y se fue. La policía llegó y encontró el cuerpo todavía agarrando el receptor. El reinado de terror había terminado. Owney Madden pudo respirar de nuevo. Pero mientras el humo se disipaba, Owney miró a su alrededor y se dio cuenta de que el panorama había cambiado. La muerte de Cole fue el último suspiro de los viejos días del lejano oeste. Un nuevo poder estaba surgiendo, frío, corporativo e italiano. Lucky Luciano había reorganizado la mafia. Había matado a los viejos Mustache Pitts, los viejos jefes de la mafia, Joe Maseria y Salvatore Maranzano, y establecido la Comisión, una junta directiva para el crimen en todo el país. Invitaron a Owney a la mesa, pero solo como asociado. Era irlandés, era un forastero. Era respetado, sí, una leyenda, pero era una reliquia. El futuro pertenecía a hombres como Luciano, Meyer Lansky y Frank Costello. Se estaban moviendo hacia el crimen organizado laboral, las apuestas y los narcóticos a escala nacional. Owney seguía siendo un rey de barrio, un duque de un reino que estaba siendo rezonificado por el crimen corporativo. Y la ley se estaba poniendo al día. El gobierno federal, frustrado por su incapacidad para atrapar a gánsteres por asesinato, había encontrado una nueva arma, la evasión fiscal. Habían derribado a Al Capone en Chicago y ahora estaban mirando a Nueva York. Owney Madden vivía como un millonario, pero presentaba declaraciones de impuestos como un pordiosero. El IRS comenzó a rodearlo. Pero el golpe final vino de un fantasma de su pasado. El estado de Nueva York, avergonzado por la corrupción desenfrenada y la celebridad de gánsteres como Madden, buscó en sus archivos. Encontraron una tecnicidad legal. Cuando Owney había sido liberado de Sing Sing en 1923, fue liberado bajo palabra. Técnicamente seguía siendo pupilo del Estado hasta que su sentencia expirara por completo. El comisionado de policía, Edward Mulrooney, decidió jugar su AES. Declaró que Owney Madden había violado su libertad condicional, no al cometer un nuevo crimen. No pudieron probar ninguno, sino simplemente por asociarse con criminales conocidos. Era una broma. Owney Madden era un criminal conocido. Toda su vida fue asociarse con criminales, pero a la ley no le importaba la ironía. En julio de 1932, solo meses después de la muerte de Mad Dog Cole, la policía arrestó a Owney Madden. No lo llevaron a un precinto local donde pudiera sobornar a un capitán. Lo llevaron directamente de regreso a Sing Sing. El duque de Broadway, el hombre que era dueño de la noche, fue despojado de su traje de seda y puesto de nuevo en los grises de la prisión. Fue un shock para el sistema. Tenía 40 años ahora. Su cuerpo todavía estaba acribillado a balas del tiroteo del salón de baile Arbor. El frío húmedo de la celda de la prisión se filtró en sus huesos, despertando los viejos dolores. No era el niño joven y resistente que había cuidado el jardín hace una década. Estaba cansado. Durante un año se sentó en su celda, viendo el mundo girar sin él. La prohibición, la ley que lo había convertido en rey, estaba muriendo. En 1933 se ratificó la 21ª enmienda. El alcohol era legal de nuevo. Las cervecerías, los speakeasies, las flotas de contrabando de ron, de la noche a la mañana, el imperio ilegal se convirtió en un negocio legítimo, uno que no necesitaba gánsteres para dirigirlo. El precio de la cerveza bajó.
Los márgenes de ganancia se desvanecieron. El juego había terminado. Owney hizo los cálculos con la misma frialdad que había usado en los negocios. Se dio cuenta de que si se quedaba en Nueva York cuando saliera, sería asesinado por la nueva generación de mafiosos ambiciosos o acosado hasta la muerte por el FBI y el IRS. Había visto lo que les sucedió a sus pares. Arnold Rothstein estaba muerto. Lex Diamond estaba muerto. Vincent Cole estaba muerto. Larry Fey, su socio en el negocio de los taxis y los clubes, había sido asesinado a tiros por un portero descontento por una disputa salarial trivial. El cementerio estaba lleno de hombres que no sabían cuándo retirarse. Owney Madden era un superviviente. Decidió que era hora de cobrar sus ganancias y desaparecer. Cuando se acercó su fecha de liberación en julio de 1933, hizo un trato con la Junta de Libertad Condicional y la policía. Fue una estrategia de salida simple y elegante. Acordó dejar Nueva York, se exiliaría, desaparecería. A cambio, lo dejarían ir sin cargos federales pendientes. En la mañana de su liberación no hubo fanfarrias, ningún convoy de limusinas. Salió por las puertas de la prisión, un hombre de mediana edad con un pecho maltrecho y una fortuna escondida en cajas de seguridad. Lanzó una última mirada al río Hudson, el río que había definido su vida desde los muelles de Hell's Kitchen hasta las paredes de Sing Sing. Subió a un coche y le dijo al conductor que se dirigiera al oeste. No estaba huyendo, se estaba retirando. Pero un hombre como Owney Madden no se retira a una mecedora. Necesitaba un santuario. Necesitaba un lugar que entendiera el valor de $1 y no hiciera demasiadas preguntas. Lo encontró en un pequeño pueblo turístico en las montañas Ozark de Arkansas. Un lugar llamado Hot Springs. Hot Springs era una ciudad abierta, un terreno neutral donde gánsteres, políticos y jugadores de béisbol de todo el país se mezclaban en los baños termales. Era corrupto, era tranquilo y era perfecto. Era la Suiza del bajo mundo estadounidense. Owney Madden llegó allí no como un refugiado, sino como un dignatario que transportaba su propia monarquía. Se registró en el Hotel Arlington, le dio $100 de propina al botones y se sentó en el vestíbulo observando. El duque de Broadway se había ido para siempre. El rey exiliado había llegado, y aunque había dejado atrás los rascacielos de Manhattan, no había dejado sus instintos de control. Hot Springs estaba a punto de recibir una clase magistral sobre cómo dirigir un pueblo. El tren traqueteó hasta la estación en Hot Springs, Arkansas, en 1935, llevando a un hombre que estaba oficialmente muerto para el mundo de Nueva York. Owney Madden salió a la plataforma, respirando aire que no olía a humo de carbón o pólvora. Olía a azufre, pino y el calor húmedo y sofocante de las montañas Ozark. Para los lugareños era solo otro norteño adinerado que venía a tomar las aguas, un hombre que buscaba alivio para sus articulaciones doloridas. Pero para los que estaban al tanto, la llegada del duque del West Side señaló un cambio en las placas tectónicas del bajo mundo estadounidense. Tenía 44 años. A su paso dejó una ciudad llena de cadáveres. Vincent Cole, Larry Fey, Arnold Rothstein. Había cambiado el horizonte de Manhattan por un valle de vapor. Pero Owney Madden no estaba allí para retirarse. Estaba allí para construir una fortaleza. Hot Springs era una anomalía geológica y una paradoja moral. Era un pueblo construido sobre aguas termales que se creía que curaban todo, pero su economía real se basaba en el vicio organizado. Owney miró este tranquilo pueblo sureño y vio potencial sin explotar. No usó la violencia para tomarlo. No lo necesitaba. Usó el encanto que había seducido a Broadway. Se registró en el Hotel Arlington, pagando su suite en efectivo, y comenzó a tejer su red. Compró acciones en el casino más grande de la ciudad, el Southern Club. Tomó el control del servicio de cable, el sistema nervioso esencial de las apuestas ilegales que transmitía los resultados de las carreras por todo el país. En un año nada se movía en Hot Springs sin que Owney Madden se llevara un porcentaje. Pero la transformación más impactante no fue financiera, fue personal. El hombre que había sido el soltero más notorio de Nueva York, el hombre que había amado y abandonado a coristas por docenas, se enamoró de verdad. Y no se enamoró de una mall o una flapper. Se enamoró de la hija del administrador de correos. Agnes Denby era una chica local, respetable, tranquila y completamente alejada del mundo de los gophers. Cuando Owney se casó con ella en noviembre de 1935, el bajo mundo se asombró. El asesino se había asentado. Se mudó a una casa modesta, con columnas blancas, al lado de su suegra. Comenzó a hacer jardinería con su vieja paleta de Sing Sing. Paseaba a su perro, iba a la iglesia.
Se convirtió en Mr. Madden, el filántropo benévolo que donaba al club de chicos y ayudaba a arreglar el techo de la iglesia. Fue el camuflaje definitivo. Detrás de la cerca blanca de su vida familiar, Owney siguió siendo un hacedor de reyes. Su casa en Hot Springs se convirtió en la capital no oficial del crimen organizado. Cuando Lucky Luciano fue deportado, se detuvo en Hot Springs para besar el anillo. Cuando Frank Costello necesitó consejo sobre los muelles de Nueva York, voló a Arkansas. Al Capone, Meyer Lansky, Bugsy Siegel, todos vinieron a rendir homenaje al anciano estadista. Se sentaron en su porche bebiendo té helado, escuchando al hombre que había sobrevivido a las guerras que ellos todavía estaban librando. Owney les decía con la sabiduría del exilio: sé un hombre de negocios. La violencia es un fracaso de estrategia. Vivió según su propio consejo. Durante 30 años, Owney Madden vivió en una paz relativa, pero el pasado tiene una forma de llamar a la puerta. En 1951, el Senado de los Estados Unidos formó un comité especial para investigar el crimen organizado, dirigido por el ambicioso senador Estes Kefauver. El comité Kefauver recorrió el país, poniendo a los jefes de la mafia en la televisión nacional y exponiendo el sindicato al público estadounidense. Citaron a Owney Madden. Querían al duque. Querían que diera nombres, que expusiera la red de corrupción que unía a Nueva York con Arkansas. Owney compareció ante el comité, pero el hombre que vieron no era el asesino de la leyenda. Vieron a un anciano frágil y de voz suave con un traje conservador. Desempeñó el papel del caballero retirado a la perfección. Cuando se le preguntó sobre su pasado violento, se encogió de hombros. Eso fue hace mucho tiempo, senador. Yo era un chico salvaje. Cuando se le preguntó sobre sus operaciones de juego, sonrió con dulzura. Me gusta hacer una pequeña apuesta de vez en cuando, como cualquiera. No admitió nada. No les dio nada. Fue educado, fue encantador, y fue un muro de piedra inquebrantable. El senador Kefauver estaba furioso. Sabía quién estaba sentado ante él. Sabía que este era el hombre que había ordenado asesinatos en las calles de Manhattan, pero no pudo probarlo. Owney había enterrado los cuerpos demasiado profundo. Salió de la sala de audiencias como un hombre libre, saludando a las cámaras de la prensa. Fue su victoria final sobre la ley. Los años 50 se convirtieron en los años 60. El mundo estaba cambiando con el rugido del jet. Los Beatles estaban en la radio. Los hombres se preparaban para ir a la luna y los viejos gánsteres de su época estaban muriendo. Frank Costello fue asesinado a tiros en un vestíbulo. Albert Anastasia fue masacrado en una silla de barbero. Lucky Luciano murió de un ataque al corazón en un aeropuerto en Nápoles. Pero Owney Madden perduró. Pasó sus últimos años en el ritmo tranquilo del exilio. Atendió su jardín. Leyó los periódicos de Nueva York, sacudiendo la cabeza ante la torpeza de la nueva generación de gánsteres. Pero su cuerpo, el cuerpo que había recibido tanto castigo, finalmente estaba fallando. Las balas de plomo del tiroteo del salón de baile Arbor en 1912 todavía estaban alojadas dentro de él, un recordatorio constante y doloroso de la vida que había llevado. Sus pulmones, cicatrizados por años de tabaquismo y el polvo de carbón de Wigan, comenzaron a fallar. Se le declaró enfisema. En abril de 1965, el hombre que no pudo ser asesinado por armas fue derribado por el tiempo. Fue ingresado en un hospital en Hot Springs. No había guardaespaldas afuera de la puerta, ni policías esperando para esposarlo. Solo su esposa, Agnes, tomándole la mano. El 24 de abril de 1965, Owney Madden murió en paz. Tenía 73 años. El funeral fue una colisión surrealista de dos mundos irreconciliables. En los bancos de la Iglesia Católica se sentaron los ciudadanos respetables de Hot Springs, el alcalde, los banqueros, los vecinos que lo conocían como el amable anciano que amaba a los pájaros. Y en la parte de atrás, acechando en las sombras, estaban los hombres de trajes oscuros y gafas de sol, los enviados de Nueva York, Chicago y Las Vegas, allí para presentar sus respetos al último de los mohicanos, el hombre que les había enseñado a ser magnates. Lo enterraron en el cementerio Greenwood. La lápida era simple. No decía el asesino, no decía duque del West Side, solo listaba su nombre y fechas. Owney Madden logró lo único que casi todos los demás gánsteres de la historia no lograron. Ganó. Venció al sistema. Vino de los barrios bajos de Inglaterra. Sobrevivió a la brutalidad de Hell's Kitchen. Conquistó Broadway y murió como un hombre rico en su propia cama, rodeado de personas que lo amaban. Fue un monstruo, sí. Fue un asesino, un mafioso y un genio criminal.
pero también fue la encarnación de una versión oscura y retorcida del sueño americano. Se negó a aceptar la posición en la que nació, se negó a ser un trabajador como su padre. Miró las reglas de la sociedad y decidió que no se aplicaban a él. Hoy el Cotton Club es un recuerdo. La cervecería Phoenix se ha ido. Los edificios de Hell's Kitchen han sido reemplazados por condominios de lujo. Pero si caminas por la 10ª Avenida en una noche tranquila, cuando el viento sopla desde el río Hudson, podrías escuchar el aleteo fantasmal de alas. Podrías mirar hacia arriba e imaginar una bandada de palomas rodeando los tejados, guiadas por el fantasma del chico inglés que solo quería volar. La historia de Owney Madden es la historia no oficial del siglo XX. Es la historia de cómo el bajo mundo construyó el mundo moderno de Estados Unidos. Y al final el hombre al que llamaban el asesino se llevó la última risa. Sobrevivió.